Buenas tardes y bienvenidos a nuestro teatro del Centro Cultural Atrazana. Bienvenido al señor alcalde de Bormujos, don Francisco Molina, los compañeros don Rafael Díaz, delegado de Economía y Hacienda y Juventud, y bienvenidos a todos los que nos acompañáis este domingo de Ramos en este acto. Gracias por asistir a la conferencia sobre la Sábana Santa y otra reliquia de Cristo a cargo de la mano de José Manuel García Bautista. Agradecer nuevamente a la Asociación ISPAL, Misterio y Leyenda de Sevilla, pero sobre todo a dos personas, con permiso de más compañeros, a Maite y Paco. De todo corazón, muchas gracias por estar aquí. Decir que desde la Delegación de Cultura de este Ayuntamiento apostaremos por este tipo de eventos y es también apostar por la cultura, poner entre los ciudadanos el conocimiento y las ideas, mediante, en este caso, a través de la palabra, del estudio y del trabajo. Esa es nuestro trabajo diario, ese es nuestro trabajo diario y será difundir la cultura por todo el municipio de Bormujos, El Aljarafe y Sevilla, con lo cual ISPAL siempre vaya a estar en esta delegación, a vuestra disposición, pase lo que pase. Y sin más, doy paso al excelentísimo señor alcalde, don Francisco Molina. Muchas gracias a todos y disfruten. Buenas tardes ya a todos y a todas. Me van a permitir que en primer lugar les dé las gracias a todos y todas por estar aquí, por apoyar la cultura, por apoyar en este caso una iniciativa que parte de una asociación que ya forma parte del ADN de la cultura de nuestro pueblo, que es la Asociación ISPAL, Misterios y Leyendas de Sevilla. Y a los amigos Paco y Maite, por supuesto, me sumo al aplauso que me habéis dado anteriormente. Ya veis, ¿no? Tenemos que tener medidas para estar aquí. En circunstancias normales este teatro, que con el aforo que se nos permite está hoy lleno, pero en circunstancias normales pues habría bastantes más personas aquí pudiendo disfrutar seguramente de la maravillosa conferencia que nos tiene preparada José Manuel, al cual le doy ya de entrada las gracias y expectante por esa ponencia que tendrá hoy sobre la Sábana Santa y otras reliquias, ¿no? Como sabéis, en febrero hubiéramos tenido nuestras jornadas de misterio, que ya prácticamente las teníamos instauradas en la programación cultural. No pudo ser por las medidas que en aquel momento había, pero bueno, como contrapartida hemos tenido la gran suerte de poder tener en un día tan señalado como es el Domingo de Ramos esta conferencia, ¿no? Para mí, en cierta manera, es una inspiración esta conferencia de hoy, porque yo en estos momentos me siento un poco como Jesucristo, ¿no? En mi particular semana de pasión, ¿no? No sé si habrá un domingo de resurrección para mí, pero lo que sí tengo muy claro, que mientras me dejen, mientras que tenga los pies sobre el suelo y las rodillas tensadas, tanto yo como mi equipo de gobierno vamos a apostar por la cultura. Porque si no fuera por la cultura, todos los sufrimientos, todos los desvelos, todo el esfuerzo que como sociedad llevamos haciendo durante este año de pandemia, ¿para qué valdría, verdad? Si no fuera por luchar por lo que nos caracteriza, por lo que nos da sentido y por lo que de alguna manera nos hace vivir, que son nuestras culturas y nuestras tradiciones. Yo no me voy a extender más, pero sí quiero darle las gracias a Jesús, porque en este empeño de que la cultura no decaiga a pesar de los pesares, él y su equipo de trabajo, todo el personal de la delegación, se esmeran, se empeñan y se esfuerzan triplicando lo que en circunstancias normales sería el esfuerzo normal para poner un evento como este en el escenario. Así que mi agradecimiento, mi reconocimiento, no sé cuántas veces más te lo podré decir, Jesús, pero lo digo infinitas veces, por si acaso. Bueno, pues nada, sin más, os voy a dejar con Maite, que va a hacer la presentación de nuestro ponente, y espero que lo disfrutéis
y que os vayáis de aquí con un buen sabor de boca de Domingo de Ramos del pueblo de Olmo. Después hay unos bares hemos apañado por aquí, no os vayáis, quedaros porque se tapea bastante bien. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Yo me quiero sumar a los agradecimientos de que estéis aquí hoy apoyándonos y, por supuesto, agradecer a Paco, Francisco Molina y a Jesús el apoyo que siempre nos dan. A mí me toca presentaros a José Manuel García Bautista, periodista, investigador, divulgador del misterio, de la historia y de las leyendas, y culpable de que muchos, entre ellos yo, sintamos pasión por este mundillo tan complejo. José Manuel es una persona multidisciplinar, escritor, comunicador y muchas cosas más, las cuales desarrolla siempre de manera brillante. Es articulista y colaborador habitual de diferentes y afamadas revistas, entre las que se encuentran Año Cero, Enigma y La Rosa de los Vientos, teniendo publicado más de 400 trabajos. Y también colabora con periódicos como, por ejemplo, ABC y El Correo de Andalucía. Colabora en diferentes programas de radio, en Canal Sur, en La Noche Más Hermosa, y como director del programa Voces del Misterio, entre otros muchos. También lo podemos ver en diferentes programas de televisión. Director de comunicación editorial, tiene publicados más de 50 libros, entre los que destacan Guía Secreta de Sevilla, Psicofonía, Voces del Misterio, Nazis en Sevilla, El Misterio de la Sábana Santa y Las Lágrimas del Tiempo. Hoy, Domingo de Ramos, nos va a hablar de uno de los misterios más grandes que existen y al que ha estudiado en profundidad y sobre el que ha escrito varios libros. El último, El Enigma de la Sábana Santa, publicado por la editorial Luciérnaga. Ya sin más os dejo con José Manuel García Bautista. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Lo primero, me sumo a los agradecimientos que ha expresado Maite al Ayuntamiento, encarnado de la mano del señor alcalde, de Francisco Molina, de Jesús, por ser ese oasis en el desierto en el que últimamente, y debido a la época que atravesamos, que vivimos, pues todos los actos que son de tipo cultural se están viendo un poco relegados, ¿verdad?, por las medidas sanitarias que evidentemente tenemos impuestas. Un día importante, el de hoy, porque no solo se celebra ese domingo de resurrección, que para cofrades y no cofrades significa tanto, sino que también los que tenemos la oportunidad de vivir acontecimientos como el que vamos a comenzar a desplegar aquí, pues también es particularmente importante. Es un regreso, es un retorno. Nunca nos fuimos, pero evidentemente es un placer sumamente alto poder hacerlo en las salas de este teatro y poderlo hacerlo en un lugar en el que particularmente me encuentro mucho. Mi agradecimiento al señor alcalde, al consejero de Cultura y a mis amigos de ISPAL, que evidentemente hacen posible ya no solo que nos podamos reunir aquí, sino en todas las actividades que sabéis que llevan a cabo. Y hoy, Domingo de Ramos, me toca hablar de quizás el enigma entre los enigmas, quizás la reliquia, entre comillas, más venerada de toda la cristiandad, y que al fin y al cabo no es ni más ni menos que la Sábana Santa. Una Sábana Santa que actualmente se puede encontrar en Turín y que yo, bueno, pues me he atrevido a hacer esta copia tamaño 1:1 para que a medida que vamos hablando sobre ella podamos ir distinguiendo la forma, lo que es, lo que significa, lo que representa. ¿A quién tuvo o a quién no contuvo? Si fue una mostaza o si no lo fue. La pretensión no es convencer a nadie. La pretensión es que penséis, que lo sintáis, que os dejéis llevar. Y que de alguna forma, juntos, caminemos por la historia, una apasionante historia, que es
la que os voy a comenzar a contar. Fijaos que la sábana santa no deja de ser un lienzo de 4,36 metros aproximadamente y 1,10 de ancho. Actualmente, desde el año 1598, la podemos encontrar en la capilla de Rimini, en Turín. Allí, algunas veces al año o algunas veces, en este caso, cada lustro, la ponen en lo que se llama la ostensión. ¿Una ostensión qué es? La exposición al público de este lienzo. Durante unos días, con motivos especiales. Y que desde luego hace pues, que sean muchos los que se acerquen a un lugar como el que estáis viendo para contemplar en este caso las reliquias. Millones de personas en tan solo unos días o una sola semana. Nos encontramos que la sábana en sí es una tela, como os comentaba, de 4,36 por 1,10. Está tejida en lino puro, en esquina de pez, 40 pasadas en un telar, en este caso, con un margen de error de 3 pasadas de 3 hilos nada más. Quedaros con ese dato porque es importante. Y lo que nos muestra es lo que es la figura, en este caso frontal, y la figura dorsal de un hombre en el que se distingue la cabeza, el cuerpo, las manos, en este caso tapándose las zonas, en este caso nobles, y lo que son las piernas. Destacan igualmente una serie de manchas, no son manchas sino quemaduras, en un juego completo de 8 que tenéis y encontráis a ambos lados del hombre de la sábana santa, y que curiosamente también hay cercos de agua que tienen su explicación y que vamos a ver. Lo curioso del lienzo es que tiene una historia verificable, es comprobable. Fijaos que, a propósito de estas manchas, tiene una explicación. En el año 1532, en Chambéry, en Francia, la sábana estaba doblada tal que así. Es decir, estaba doblada de forma que quedaba recogido un relicario. Y ese relicario, como bien pudiera ser este de acá, más grande por supuesto, pues era de plata, sigue siendo de plata. Un incendio en la capilla donde se guardaba, en Chambéry, provoca que una gota, o el lágrima de cera en este tiempo, cayera directamente sobre uno de los pliegues y, de forma simétrica, creara pues, todas estas manchas que podemos ver en la sábana y que tienen una justa correspondencia, ¿verdad? Un incendio que va a tener su particularidad, un incendio que va a tener un peso específico en esta historia que hoy os quiero contar. Por tanto, lo que encontramos son estas trabujaduras en Turín, en esta posición es como podéis encontrar el lienzo, en horizontal. Aquí lo mostramos en vertical porque vamos a trabajar sobre él. Tenemos las quemaduras, pero también tenemos, como os comentaba, cercos de agua, que son muy claros, muy evidentes. Parte de los revientos que van sobre esas quemaduras que provoca ese incendio, y luego lo que es la zona sin quemadura, que es donde encontramos evidentemente la imagen. Eso sería un análisis rápido de lo que es el lienzo de la sábana santa. Así es como luciría sin esas quemaduras y sin todas esas manchas que os comentaba, donde es muy apreciable, es muy distinguible la sangre que encontramos, por ejemplo, en el costado, algunos
que lo estáis viendo, pensaréis, y lo pensaréis con razón, si los evangelios nos hablan que a Jesús de Nazaret lo lancearon para verificar su muerte, atravesándole el costado, en este caso derecho, ¿cómo que lo tiene en la sábana del costado izquierdo? No tiene un porqué. Voy acumulando preguntas. Todas van a quedar resueltas. ¿Qué más tenemos? Sangre en la muñeca, en la otra muñeca, en los pies, en la zona dorsal, donde destacan una serie de marcas muy evidentes, la planta del pie y finalmente la cabeza, que tiene una gran cantidad de regueros de sangre. Todos provocados en este caso por el martirio al que fue sometido ese hombre que envolvió esa mortaja. Hay una gran cantidad, en este caso, de documentos que nos hablan del martirio, de la pasión que vive Jesús de Nazaret. De esos martirios, el hombre de la Sábana Santa fue, en este caso, amortajado de forma que se colocó en la parte trasera del lienzo en primera posición sobre el sepulcro, sobre esa tela se colocó el cadáver y en la parte delantera se dejó caer sobre él. Por tanto, ahí tenemos la explicación de por qué ese lanzazo está en el lado izquierdo y no en el derecho, porque realmente caía sobre la persona, está invertido en lo que se llama científicamente el efecto espejo. Ya sabemos la posición, ya sabemos cómo, en este caso, a Jesús de Nazaret le es puesta esa mortaja. Pero ¿qué más tenemos que saber? Pues lo que nos vamos a encontrar en el lienzo, lo que nos encontramos es también la opinión que hay sobre todo ello, por ejemplo, la Iglesia. La Iglesia considera que la Sábana Santa es espejo del Evangelio. ¿Por qué? Porque todo lo que nos cuenta, todo lo que cuenta, en este caso la Sábana Santa, en el análisis que le vamos a hacer hoy, se corresponde precisamente con lo que nos cuentan esos evangelios. Por tanto, hay una veracidad documental sobre ella. ¿Qué más nos dicen de la Sábana Santa? Que tiene una serie de marcas, de imágenes, que suponen un desafío, un reto a la inteligencia. Nuestra ciencia del siglo XXI es incapaz de demostrar cómo se hace ese lienzo. No ha sabido demostrarlo. ¿Qué más nos dicen de ello? Pues, entre otras cosas, la Sábana Santa no es una cuestión de fe. La Iglesia no pone a la Sábana Santa como un modelo de fe para creer o no creer. Simplemente es una razón por la que el ser humano deposita lo que es fe, esperanza y devoción en ella. Aunque la Iglesia no entra en lo que significa la Sábana Santa. La Sábana Santa no tiene consideración de reliquia. No la tiene. Muchas personas dicen que, bueno, pues cuando la Iglesia no le ha dado la categoría de reliquia es porque realmente no lo será. Y están equivocados. La Sábana Santa es un peldaño por encima de la reliquia. 3 papas, Juan Pablo II, Benedicto XVI, el Papa Francisco, han ido a Turín, se han arrodillado ante la sábana y han rezado. Ya ese hecho demuestra que no es una reliquia, es algo más. Por tanto, la Iglesia no entra en que se quiera demostrar o no la autenticidad de la Sábana Santa, pero cuando pasa a propiedad del Vaticano, la Sábana Santa era propiedad de la Casa de Saboya, se decide hacer en el año 1988 una prueba, la prueba del carbono 14. La prueba del carbono 14, que es el principal argumento contra la Sábana Santa. En virtud de esa prueba, hoy puedo afirmar que la Sábana Santa es una falsificación. La Sábana Santa
en virtud del carbono 14, sería falsa. La sábana santa no sería real. Pero ¿hay que ser tan categórico? No. Ya veis cómo a lo largo de esta conferencia vamos a ir cambiando esa orientación que nos da el carbono 14. Fue el cardenal Anastasio Ballesteros quien le tocó comparecer ante los medios de comunicación porque se hizo un análisis, y ese análisis, en un triple ciego, se facilita a 3 laboratorios: Tucson en Arizona, Zurich en Suiza y Oxford en Londres. Los 3 iban a hacer la misma prueba de carbono 14, una prueba destructiva en la cual se iba a tratar de determinar la datación exacta del lienzo. Y sorpresa, cuando el cardenal comparece ante los medios de comunicación, dice textualmente que la datación de esas muestras de la sábana santa han determinado que pertenece a un periodo entre 1260 y 1390. Por tanto, esas muestras pertenecían al medievo. De inmediato, los compañeros del gremio, la Estampa, la República, en este caso medios italianos, se apresuraron a publicar: la sábana santa es falsa. Y a partir de ahí, detractores, y en este caso partidarios, al 50%, durante años, han estado debatiendo sobre la autenticidad del lienzo. Pero en el comunicado público lo deja bastante claro el cardenal, ese periodo de tiempo, con un nivel de confianza del 95% entre el año 1290 y 1390, firmado en este caso por el cardenal arzobispo de Turín. Es curioso porque todos nosotros, tenemos carbono 14. Realmente lo que tenemos es otro isótopo, el carbono 12, que vamos asimilando durante toda nuestra vida, mientras que el organismo está vivo. Lo recibimos del sol, de la comida, pero cuando morimos, pues esa cantidad de carbono 14 que tiene el cuerpo comienza a deshacerse, a razón de un 50% cada aproximadamente 5.372 años. Y muy curiosamente, nos vamos a encontrar que en la sábana santa, por esa regla de 3, podemos hacer una serie de cálculos por el cual en ese periodo, cada 5.000, casi cada 6.000 años, pues viene a bajar al 50%, al 25%, es decir, cada 5.000, 10.000, 15.000 años, y se establece una proporción. Esto solamente funciona sobre elementos que hayan sido orgánicos, no vale ni sobre el metal ni sobre la piedra. Pero es una buena prueba, es un buen testeo para poder, en este caso, hacer de una forma bastante gráfica lo que es la edad. Y determinó aquella datación precisamente que la prueba de ese carbono 14 pues nos daba ese resultado. No creáis que es, por lo menos en el tiempo en el que se le hizo la misma, que es exacto. ¿Por qué? Pues porque el 67,8% de los resultados se consideran fiables. Un 22% se considera no fiable. Y el 6,8%, en este caso el 9,6%, dependiendo de los laboratorios, pues nos va a dar precisamente que es indefinido. Y yo ese indefinido también lo vengo a cargar sobre el lado de los cuestionables, con lo cual nos encontramos con una proporción en contra de casi el 30%. Es decir, hay que tener mucho cuidado con la prueba del carbono 14, y de hecho son los propios especialistas los que afirman que sobre un tejido como el de la sábana santa debió de haber habido una descontaminación importante. Curiosamente, en lo que fue la prueba que se le hace a la sábana santa, como os he dicho,
había otra serie de restos, otra serie de hilos, que se ponían en este caso para que no se supiera qué muestra era de la sábana santa. Un tejido de una momia del tiempo de Cleopatra, un tejido nubio, un trozo de la túnica de San Luis de Ayub y finalmente la sábana. Y los laboratorios lo que determinaron con una exactitud casi coincidente es esa antigüedad. Por lo tanto, la prueba sí parecía bien hecha. Por lo tanto, la revista Nature lo publicó el 16 de febrero de 1988, dio como resultado precisamente ese valor que a los creyentes particularmente pues les hizo un poco estremecerse. Pero la sábana santa tiene un problema. La sábana santa durante muchísimo tiempo ha estado expuesta a los fieles. Y no creáis que ha estado como lo encontramos en la actualidad. Es decir, sobre un marco metido en un gas inerte y simplemente con unas condiciones de luz idóneas y expuesto en determinadas épocas del año. La sábana santa, desde que está en Francia, se ha expuesto en este caso a lo que es la devoción pública, e incluso cuando estuvo en su etapa turca. El problema es el que tenía en pantalla, que aquellas personas que eran los obispos, los encargados, en este caso, de tener o de guardar esa síndrome, pues cuando la exponían, ellos lo que hacían era que la cogían por los bordes, la cogían tal que así, dejando pues todo tipo de marcas, todo tipo de pruebas epiteliales, y eso lo que va provocando es una contaminación a la que hay que añadirle ¿qué más? Otras muestras orgánicas. ¿De qué tipo? Pues el típico beso que se le da a una reliquia. Seguramente muchos de vosotros habréis ido al Gran Poder y le habréis besado el talón a la figura del Gran Poder, ¿verdad? Eso se hacía con la sábana santa, pero imaginarlo multiplicado por muchas veces. O simplemente el humo de las propias velas. El humo de las propias velas hace que también se vaya cargando de la combustión propia, la combustión que es carbono. Todo eso exige que la sábana santa tenga una contaminación importante, que si no se limpia convenientemente en la prueba previa, el único problema que vamos a tener es que los resultados van a estar alterados, porque entre otras cosas está contaminado. Y no creáis que lo digo yo como conclusión precipitada, sino que, por ejemplo, hay personas que incluso tuvieron premios Nobel metidos en una investigación que se hace en el año 1972, el proyecto Sturp, y que tienen la oportunidad también de hablar de todo ello. Pero sin embargo, la opinión más importante es del señor que tenéis ahora mismo en la imagen, que se llama Henry Goff, que, bueno, publica un artículo en la revista Nature en la cual lo que habla directamente es de las partículas de ese carbono 14 y de todos los fallos, de todos los problemas que puede generar. Es muy curioso, porque nos encontramos efectivamente que ese lienzo pues adolece de ese problema. Pero, pregunto, ¿hay alguna otra forma de datar el lienzo de la sábana santa? ¿Podemos demostrar de otra forma que la sábana santa tiene una antigüedad que va más allá del medievo? ¿Quién en la Edad Media puede hacer un lienzo de esas características cuando en la Edad Media estaba prohibido, por ejemplo, representar a Cristo desnudo? ¿Quién demuestra unos determinados conocimientos que se ponen de manifiesto en el lienzo? Lo más curioso de la sábana santa, incluida la que tenéis expuesta hoy aquí en los musgos, es que lo que veis en positivo realmente se puede comportar como un negativo fotográfico. Y el negativo fotográfico aporta muchísimo más información que el positivo en sí. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo un lienzo se puede comportar como un negativo fotográfico? ¿Por qué y cómo?
El lienzo de la sábana santa, si se le hace una fotografía y se le invierte el claroscuro, se le invierten en este caso los valores, lo que os vais a encontrar es una imagen al detalle, una imagen pormenorizada, donde destaca claramente el rostro, la sangre sobre todo destaca como una mancha blanca. La sábana, siempre la sangre va a ser positivo, nunca negativo, porque se queda pegado directamente al lienzo. Y eso lo que nos lleva es a un nuevo misterio. Realmente es encontrarnos con el tejido tal y como lo vemos en este caso actualmente. Todo lo que nos puede decir la sábana santa. Un análisis forense, que es lo que vamos a hacer en breve, de la sábana. Pero la sábana es mucho más. La sábana no es simplemente un análisis forense. La sábana es historia. La sábana es ciencia. La sábana es fe. La sábana santa es devoción. ¿Se puede conjugar todo eso? Allá donde la fe siempre choca con la ciencia y la ciencia con la devoción. ¿Se puede? ¿Qué papel juega aquí la historia? Vamos a empezar a relacionar la sábana santa con otros documentos, otras pruebas, otros argumentos. Argumentos que nos van a llevar a conocer mucho mejor todas las vicisitudes y que esas piezas de ese puzzle vayan precisamente cuadrando. Negativo fotográfico de la sábana, donde destaca claramente el rostro, un rostro sereno, majestuoso, de un hombre que mide 1,82 de estatura aproximadamente. Hay quien, en virtud de lo que muestra la sábana santa, ha afirmado que podía ser cojo. No era cojo, simplemente por la posición de la crucifixión, una pierna quedó un poco más contraída, retraída que la otra. Una actitud serena, aproximadamente unos 84-85 kilos de peso, fuerte, una persona que destacaba de la estatura media de los judíos de la época, que la talla media era entre 1,64 y 1,66, y que sin embargo se corresponde con el apelativo que recibía Jesús de Nazaret, el gigante de Galilea. ¿Por qué? Por su estatura. Nuevos detalles que yo os quiero mostrar, lo que es el positivo, tal y como lo veis aquí, y lo que es el negativo, si invirtéis los valores. Yo además os invito a que luego, cuando acabemos la conferencia, os acerquéis y hagáis una foto. Y una vez que la habéis hecho la foto, entreteneos e invertirle. Vais a ver que esta sábana que tenéis aquí es lo más cerca, si no viajáis a Turín, que vais a estar de la Real, porque tiene casi las mismas características, casi. Y es el rostro de la sábana santa, es el rostro del hombre de la sábana santa, como podéis ver, muchísimo más definido en el negativo fotográfico que en el positivo. Daría la impresión hasta que se va a salir de esa imagen, y tiene su toque. Hay, en este caso, un investigador quien en el año 1972, y vamos a empezar a demostrar otra serie de particularidades de la sábana, quien en el año 1972, Max Frey, un criminólogo y botánico suizo, se interesa por la sábana santa. Y él creía que el polen podía determinar la edad de la sábana santa. ¿Cómo? ¿De qué forma? Pues a través precisamente del registro biológico que tiene. ¿Y cómo? ¿Cómo podemos extraer el polen de la sábana santa? Él simplemente dijo que con algo tan sencillo como fixo, lo pegaba sobre el tejido, apretaba y tiraba. Y adherido al fixo, lo que se va a traer son micropartículas.
Y entre esas micropartículas, ¿qué iba a venir? Pues una gran cantidad de material biológico por donde haya atravesado precisamente la sábana santa en su recorrido. Un recorrido que podía decirnos incluso el origen. Si el lienzo es de medievo, pues lo más particular, lo más seguro, es que solo encontremos restos de una zona muy limitada del lugar donde se creó. Entonces, ¿por qué no? Y de esa forma se autoriza a Max Frey, como podéis ver en la imagen, a tomar esas muestras precisamente de lo que son los pólenes del lienzo. Y lo que nos vamos a encontrar son estos restos. Se puede ver claramente el fixo, las tiras, y dentro de las tiras las pequeñas partículas de polen que había. ¿Qué hacer con esto? Evidentemente, someterlo al microscopio. ¿Y qué determinó el microscopio? ¿Qué nos dijo? Pues el microscopio empezó a hacer su labor, a ampliar tremendamente lo que era esa urdimbre de la sábana, y entre otras cosas, fijaos qué curioso, porque lo que empezaron a aparecer bajo ella eran esferas, pequeñas bolas que no eran ni más ni menos que los restos de pólenes que contenían las fibras de la sábana santa. La sábana santa pesa exactamente igual que esta tela que tenemos hoy expuesta aquí. 1,460 gramos. Pesa poco, ¿verdad? Pues eso es justamente lo que pesa la sábana santa. Y se calcula que un 10% de ese peso, 146 gramos, son aproximadamente de impurezas. ¿Qué tipo de impurezas? Polen, cera, todo eso tiene la sábana santa. Y otras sustancias, en este caso, que son biológicas, pero no perdamos de vista el polen, porque el polen va a ser ese aliado que vamos a tener en ese análisis que vamos a realizar de ella. Nos encontramos que algunos de los granos que tiene precisamente el lienzo son de unas especies muy conocidas. Tenemos, por ejemplo, la Anabasis afilia de Jerusalén, la Acacia líder, también de Jerusalén. Nos encontramos con la Tafasis espinosa, un arbusto espinoso que crece en Jerusalén y en la zona de Siria, la escabiosa prolífera, también de la zona de Urfa, de Jerusalén, o por ejemplo, el Linures, que también es de la zona de Urfa. ¿Qué tiene que ver todo eso? Bueno, lo primero que parece claro, si atendemos a lo que nos dice la paleontología, es que el lienzo efectivamente estuvo en Jerusalén. De eso no tenemos que tener duda. Pero hay un segundo sitio que determina también la sábana. Estuvo en Jerusalén. ¿Y dónde más? En Urfa. ¿Y Urfa? ¿Dónde está Urfa? Urfa está en Turquía, pero antiguamente Urfa se llamaba Edesa. Y Edesa tiene un peso importante dentro de la historia de la sábana santa. Por tanto, ya sabemos que el lienzo tiene restos biológicos de esas zonas del mundo, pero ¿qué más? Algunas de esas plantas, qué curioso, están extinguidas. Se extinguieron algunas de ellas en el siglo II, otras en el siglo IV. ¿Qué me quiere decir? Que un supuesto falsificador tuvo en cuenta el polen que le tenía que poner a la sábana santa para que 8 siglos después alguien lo descubriera sin tener microscopio, poniendo una tela que se dejó de fabricar en un telar vertical en el siglo IV, es decir, la tela mínima es del siglo IV, de ahí para atrás, porque después del siglo IV este tipo de tela se dejó de hacer. Todo eso se tuvo en cuenta ya en un primer análisis a priori de lo que es la sábana. Resulta cuando menos
cuando menos resulta increíble. Pero hay más. Porque en la sábana, por ejemplo, tendremos que analizar su historia. Pero primero, ¿qué nos dijo el polen? ¿Qué más encontramos del polen? Ya sabemos que hay restos de plantas de Jerusalén. ¿Cuántas en concreto? Pues nada más y nada menos que 38 tipos de plantas. De Jerusalén, de Edesa, de Urfa, 18. De allí pasa a Constantinopla, donde hay 14 plantas. Y ya encontramos en su recorrido en Francia, donde hay 13 pólenes, de Lirey, Chambéry, Vercelli, y finalmente Turín, con 16 tipos de pólenes. Muestra un recorrido. Y dentro de ese recorrido, la historia que nos dice. Pues la historia que nos dice es que en el siglo I se crucifica a un señor en el Gólgota y rápidamente lo bajan de la cruz y se lo llevan a un sepulcro perteneciente a una persona que había pertenecido al Sanedrín, que era José de Arimatea. Dictaba aproximadamente entre 250 y 500 metros. Por eso cuando vais a Jerusalén y veis que la iglesia del Santo Sepulcro está a la vera del Gólgota, algo no va bien ahí. Pero bueno, entenderéis que precisamente cuando el general Tito entra en Jerusalén, poco tiempo después de la muerte de Cristo, arrasa con la ciudad. Hay algo que es importante. Los evangelios nos dicen que cuando bajan el cuerpo de la cruz, le ponen un paño en la cara para enjuagar lo que son precisamente los fluidos vitales y lo envuelven en una sábana para el transporte y lo llevan al sepulcro. Pero fijaos qué curioso que la ley judía lo que nos dice es que nadie se puede quedar con ningún tejido o con nada que haya estado en contacto con un difunto. Por lo tanto, no nos olvidemos de algo. Los seguidores de Cristo, incluso el propio Cristo, era judío. El cristianismo llega después. Ellos obedecían las leyes hebreas, las leyes mosaicas. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que ellos no iban a tocar aquel lienzo. ¿Quién se lo queda? Se lo queda un seguidor griego. Seguidor, que no discípulo. Y este seguidor, cuando las tropas romanas entran, en este caso, ya con un ánimo belicoso en Jerusalén, deciden trasladarlo. ¿Y dónde trasladamos el lienzo? Había un rey que se llama el rey Abdá V de Edesa, el cual estaba quejado de lepra. Él tenía la convicción, contemporáneo a Cristo, él tenía la convicción que si se envolvía en la sábana, se curaba de la lepra. La lepra era una enfermedad exclusoria. Y cuando le llevan la sábana, también para que el rey la protegiera, él a la mañana siguiente, luego de dormir con la sábana, aparece sin marcas de lepra. Era el primer milagro. El rey Abdá V, a partir de ese momento, se convierte no solo en un ferviente seguidor de Jesús de Nazaret, ya muerto, sino también un defensor de la sábana santa. La dobra al tetradiplón, es decir, se dobla de forma que solamente deja al descubierto el rostro. Era lo único que se le veía. Y ante el peligro, el riesgo de que el rey Corroes II de Persia invadiera el reino de Edesa, lo mandó esconder, en este caso en las murallas de la propia ciudad, al custodio de las tropas o de unas determinadas tropas que tenía el reino. Y allí permanece hasta que aproximadamente en el siglo VII la sábana es trasladada por ya el dominio romano a Constantinopla.
Constantinopla, que había destacado porque en el año 326 Constantino autoriza, en este caso, el culto cristiano, y su madre, la emperatriz Helena, se iba a convertir en una ferviente coleccionista de reliquias. Bueno, pues esa reliquia llega años después a la zona de Turquía, concretamente a Constantinopla, la capital del Imperio Romano de Oriente, y allí queda custodiada en la iglesia de Santa María de las Blaquernas. De ello tenemos, por ejemplo, el Codex Prey, que nos habla en el siglo X, de un tejido, de una tela que tenía las mismas características que la sábana santa. Constantinopla permanece bajo custodia hasta que los templarios entran a principios del siglo XIII en la ciudad, la arrasan y desaparece 150 años. Hasta que en 1355 aparece en Francia. ¿Dónde están esos 150 años? Esos 150 años están precisamente en Atenas, donde los templarios lo llevan desde la zona de Turquía a Atenas, y en Atenas permanece, en este caso, bajo custodia, y donde era venerado por la hermandad, por la orden, sirviendo de acusación de herejía en el año 1314, al decir el rey Felipe de Francia que precisamente adoraban al Baphomet. Ellos no adoraban al Baphomet, ellos adoraban precisamente al rostro de la sábana santa, que es bien diferente. Pero aquí estamos hablando de intereses económicos, que es otra cosa. Qué casualidad que los templarios son los que roban la sábana santa, bueno, la enajenan, y aparece en 1355 en casa de uno de los familiares de los capitanes que tuvo aquella cruzada, que en este caso era Godofredo de Charny. La familia de Godofredo de Charny, el Lirey, son los depositarios de aquella sábana santa. Y si volvemos al polen, el polen nos da exactamente ese recorrido, el recorrido exacto que os acabo de describir a nivel histórico, reservándome la parte italiana. Manfredi fallece y sería Abinadab Badí, en este caso un palinólogo hebreo, un palinólogo al servicio de la Universidad Hebrea de Tel Aviv, posteriormente de Jerusalén, el que se iba a encargar de proseguir los estudios de Max Frey, con nuevos estudios. Y él determina que, curiosamente, todos los valores que había encontrado de polen nuestro amigo Max Frey, pues eran correctos, incluso destacando picos, valores de unos sobre los otros, por lo cual la sábana santa realmente estuvo muy bien. El polen, efectivamente hay polen incluso que se le consideran pruebas fósiles. ¿Por qué? Porque ya están desaparecidos. Y no solo eso, sino que además el recorrido es coincidente. Fijaos un poco también en dos plantas especialmente a destacar, la Gundemia turniforme y el Sirophorum en este caso, que se encuentra en toda la zona de Siria, de Turquía, y que no se va a encontrar en Europa. Es otro argumento más que tenemos a favor de la propia sábana. El itinerario que os contaba antes. La sábana santa, como está en Jerusalén, como está en Edesa, Constantinopla, ya hemos de incluir Atenas. De Atenas pasa a Lirey, que es el primer sitio donde encontramos a la sábana, y cuando la casa de Charny vende por unos problemas económicos la reliquia, ¿quién la vende? La venden a la casa de Saboya. Y la casa de Saboya la traslada a lo que es la capital, en este caso del ducado, en Francia. ¿Dónde estaba? En Chambéry. En Chambéry estaba la exposición pública. Hay un obispo en Detroit, de Francia, que llegó incluso a denunciar la sábana santa porque decía que era una pintura falsa que se estaba adorando. Realmente, cuando se registra la denuncia del obispo de Detroit, aquí lo que nos encontramos realmente son senos, y lo digo bien,
porque una reliquia de estas características, los pilares de la tierra, lo habréis visto, creaba no solo devoción, creaba comercio, creaba peregrinación, daba trabajo, generaba dinero, hacía que las ciudades crecieran, y evidentemente Chamberí tenía muchas posibilidades de ser una gran ciudad, y la llegan a denunciar. El infortunio llega en 1532, cuando sale ardiendo. Mirad aquí una curiosa foto, representación de cómo estaba doblada la sábana santa al tetradiplón, o al modo en el que actualmente podemos ver el famoso paño de la Verónica en la Semana Santa, que no sería más que doblada, ¿verdad? Fijaos, hacemos un breve balance. Sábana Santa. Tenemos que hay un argumento en contra, carbono 14, inexcusable, la prueba está ahí. Pero también tenemos otros argumentos. Un recorrido histórico que se puede demostrar documentalmente a nivel de texto, pero también lo podemos encontrar a nivel de polen, a nivel biológico. Tenemos que se comporta como un negativo fotográfico. Ahora veremos por qué y cómo se descubre que se comporta como tal. Y estos dos señores, Eric Jackson y John Jambert, quien estaban en esa comisión de lectura de 1972, y dijeron aquello de, bueno, nosotros que trabajamos para el Laboratorio de Propulsión a Chorro de Pasadena, para la NASA no ha investigado la Sábana Santa, ellos sí trabajaban para el laboratorio. ¿Por qué ahora que estamos precisamente analizando las imágenes de Marte con el VP8, que lo que hace es analizar una fotografía y en virtud de esa fotografía lo que nos da es un perfil, si tiene claro oscuro, demuestra que hay en este caso distancia? ¿Por qué no metemos la imagen de la Sábana Santa en el VP8 a ver qué sale? ¿Tendrá información tridimensional o será como cualquier retrato vuestro o mío que sometamos precisamente a un VP8 o un analizador del espectro tridimensional y lo que sale es una mancha deforme? ¿Qué saldrá? Pues lo que sale es que estos señores, como os he explicado antes, aquí tenemos lo que hace el VP8, esto es un cráter de Marte, un cráter visto desde arriba, que analizado la distancia que hay en la escala de grises, pues hay diferentes distancias que llevado a un plano nos da una reconstrucción en 3D de cómo es ese cráter. Bueno, pues eso mismo aplicado a la Sábana Santa. Y la particularidad es que toman un resto de lo que es el rostro, que podéis ver ahí claramente la zona en la que se toma, y se analiza el VP8. El resultado fue, en este caso, que no se comporta como una fotografía, como os comentaba anteriormente, normal de una persona. Aquí tenéis el positivo, cómo sería sometido al VP8, es decir, un galimatías textualmente óptico. La Sábana Santa va a tener un resultado totalmente diferente, porque sometido a ese VP8 lo que nos encontramos es que es coherente. Es decir, contiene información tridimensional. Se puede reconstruir el rostro de la Sábana Santa con los valores que nos da precisamente ese VP8 sobre un modelo predefinido de información, en este caso, a raíz del cual podemos obtener claramente nariz, los ojos, los arcos, el pelo, la barba, la comisura de los labios, más de la barba e incluso algunas de las arrugas que tiene esa propia sábana. ¿Cómo es posible eso? Si en la actualidad hiciéramos una foto a cualquiera de nosotros, ¿conseguiríamos información tridimensional?
La respuesta es no. Si eso ocurrió con un lienzo de estas características, ¿ha ocurrido alguna otra vez más en la historia? Que sepamos. La respuesta es que no. Es decir, solo tenemos un ejemplo y un caso. El caso de la Sábana Santa. ¿Pero qué más tenemos? Pues nos vamos a encontrar que en ese análisis no solo se limita a lo que es el lienzo de la síndrome, sino que también, o el rostro de la síndrome, sino que se extiende a todo el cuerpo. Toda la sábana entera, dorsal y frontal, se comporta como un elemento, en este caso, que es tridimensional. Evidentemente, las zonas quemadas, agua, sangre, todo eso mantiene una coherencia con lo que es el propio relieve. Pero vamos a seguir analizando un poco la Sábana Santa. Aquí tenéis el por qué da esa información tridimensional, porque cuando se le cubre con la sábana, la distancia cambia. No es lo mismo la distancia de la frente o de la punta de la nariz a la tela, a la del cuello, o por ejemplo el pliegue de la rodilla. Es decir, cambia. Pues todo eso se traduce en diferentes distancias. Ahí tenéis la comisión, en este caso de la STURP, que en este caso tiene la oportunidad de analizar la Sábana Santa durante 120 horas, que es poco, pero que para los investigadores supuso pues un gran empuje, un gran avance. Se le hizo todo tipo de pruebas: luz vertical, luz transversal, luz directa, luz infrarroja, luz ultravioleta. Se le analizó el polen, se analizó la undimbre, se le hizo más fotografías, incluso pues se le hicieron análisis de sangre. Nada más y nada menos que un buen número de premios Nobel que estaban metidos en esa investigación y que fue totalmente multidisciplinar. No obstante, hay que decirlo, también hay personas que difirieron, tenían opiniones contrarias en cuanto a los resultados que tenían precisamente esa Sábana Santa, y de los que también vamos a hablar ahora. Los diferentes espectros de luz a los que se tomaron, fluorescencia, luz, en este caso, del espectro infrarrojo, ultravioleta, termográfico, reflectante, todas las posibles fotografías e imágenes que se hicieron. Incluso se le construyó un arnés especial para poder darle la vuelta sin necesidad de tocarla. Es muy curioso porque veis que la Sábana Santa está adherida a un tejido que era la llamada tela de Holanda. La tela de Holanda que ya se ha retirado en la última restauración. No todo el mundo está de acuerdo con lo que se le ha hecho, porque la Sábana Santa ha diferido, ha cambiado un poco el color, se le han planchado las arrugas, y bueno, los que estamos acostumbrados a verla como era hace unos años a como es actualmente ha cambiado, ¿verdad? Fijaros cómo con iluminación ultravioleta, como se puede ver aquí, cómo cambia lo que es la zona de la mano y cómo se ve mucho más nítida. Esa parte la encontramos, la localizamos precisamente aquí. La que tenéis ahora mismo en pantalla es precisamente esta, para un poco ubicarnos en lo que es el cuerpo de la Sábana Santa. También hubo algo curioso que llamó la atención, y es que se le aplicó fotografía, en este caso infrarroja, y fotografía, en este caso de termoluminiscencia, con diferentes densidades, y se descubrió que había manchas muy notables en la zona del rostro. Analizándolo, dijeron, ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser? Solo cabía una posibilidad: sangre. Dijeron, luego, si la fotografía ha detectado restos de sangre, la Sábana Santa debe de tener todavía sangre, aunque la misma esté desnaturalizada. La Sábana Santa no se le puede tomar la sangre, hacer un clon
de Jesús de Nazaret, si es que lo es. ¿Por qué? Porque la sangre ha perdido sus propiedades, pero no algunas de ellas que son las que nos sirven precisamente para poder distinguir a través de la fotografía infrarroja y un tratamiento de alta densidad lo que es precisamente esa sangre. Y así nos encontramos que Samuel Pelicori, él se iba a encargar de todo lo que es el análisis del rostro de la sábana santa. ¿En busca de qué? En busca de restos orgánicos, de sangre, que pudieran permanecer, al igual que el polen, en la urina. ¿Y qué encontró? Bueno, lo primero que llamó la atención es la gran cantidad de marcas que tenía el cuerpo de la sábana santa, que se distinguen perfectamente en toda esa zona. Esta zona en la espalda del hombre de la sábana santa, incluso en la zona del pecho. Nos dicen los evangelios que a Jesús de Nazaret lo azotan salvajemente. La ley hebrea decía que no se le podían más de 29 latigazos a un rey. Pero Poncio Pilato, que aquí en la Semana Santa muchas veces es satanizado, y Poncio Pilato cumplió con su obligación, ni más ni menos, Pilato lo que dijo es: vamos a coger al rey y vamos a darle el castigo a la romana. ¿Con qué intención? Con el de tal vez conmover a aquellas personas que clamaban por su crucifixión, sobre todo desde el Sanedrín hebreo, y, ¿por qué no?, poderle condenar a una pena que no fuera la pena capital. Y lo curioso de todo esto es que encontraron que el hombre de la Sábana Santa tiene más de 120 latigazos, que se dieron esos latigazos con el flagelo romano, el látigo de 3 colas, que ese látigo de 3 colas lo que tiene es en las puntas o pesas de plomo o huesos de cabra. ¿Con qué intención? La intención era hacer daño. La intención era que con cada impacto quedaba un verdugo diestro y uno zurdo, muy expertos en lo que hacían, no tocaron el corazón. La zona del corazón está libre, porque a ellos lo que les interesaba era que el reo sobreviviera. Si lo tenían que crucificar, se crucificaba, y si no, si sobrevivía, pues en este caso se le perdonaba y surtía efecto, en este caso, el ardid del propio Pilato. Pero se le utiliza un diestro y un zurdo con ese látigo, con la intención de hacer daño, de desgarrar. A cada impacto se clavaban las pesas o los huesos y desgarraba tejido. Alejamos mucho el pensamiento de lo que es la Semana Santa andaluza, donde nos encontramos a un Cristo crucificado con poca sangre, bastante limpio, si me permitís, bastante caballeresco, pero realmente no es así. Realmente los que habéis podido ver la película La Pasión, o los que habéis visto el Cristo sintónico de Juan Manuel Miñarro de Córdoba, el Cristo de la Universidad, bastante bañado en sangre, así es como lo tenemos que encontrar cuando una persona sufre 120 latigazos con un látigo de 3 colas. No de otra forma. Y toda esa sangre se ve precisamente en estas imágenes muy ampliadas que nos encontramos de la Sábana Santa, y que con esa macrofotografía lo que podemos ver son perfectamente cómo la sangre se ha incrustado en lo que es cada centímetro cuadrado afectado por la misma dentro de la sábana. La Sábana Santa es muy curioso porque es una chamuscadura. Apenas 3 fibras por cada centímetro, apenas 3 hilos por cada centímetro. Eso, al final, en global, es lo que forma la Sábana Santa. Eso se provoca por una especie de chamuscadura, pero la sangre, sin embargo, está puesta en lo alto. ¿Por qué? Porque la sábana, evidentemente, fue lo que sirvió de mortaje, lo que se imprimió.
Aquí tenéis a Alan Adler, que es uno de los máximos especialistas en todo lo que son análisis de sangre, y Alan Adler fue el que distinguió en las pruebas que se hacen, entre ellas las pruebas de albúmina, pigmentos biliares, proteínas. Se le hace un test de sangre en el cual va a dar algo muy interesante, porque incluso salen glóbulos rojos. Una imagen en la que tenemos detrás, vamos a pasar hacia atrás, ahí. Fijaos qué curioso. Los restos de un glóbulo rojo. Y luego sería Pierluigi Bainaboloni quien se iba a encargar, otro de los doctores especializados en este campo, el que se iba a encargar de plasmar, de decir que realmente la sábana santa tenía ese resto de sangre, pero no solo eso, algo más importante, determinó el grupo sanguíneo al que pertenecía. ¿Y qué grupo sanguíneo es el hombre de la sábana santa? Pues el hombre de la sábana santa tiene un grupo sanguíneo que se corresponde con el AB. El grupo AB es precisamente el que es mayoritario en la zona de Palestina, de Jerusalén, de Siria, de Jordania, pero es minoritario en Europa, y mucho más en la época, y mucho más cuando presuntamente se falsifica la sábana santa en el siglo XIII, siglo XIV. Pero ya a estas alturas dudamos que fuera una falsificación. Recordad que Miguel Servet se le quema porque dice que la sangre circula por el cuerpo humano. En la sábana santa no solo se demuestra que la sangre circula por el cuerpo humano porque hay sangre post-mortem y sangre pre-mortem, sino porque también hay un tipo de sangre que, entre otras cosas, el RH no se había descubierto en la época que se presupone se falsificó la sábana santa. Y me pregunto yo, ¿y cómo es posible? Se tuvo en cuenta tener en el siglo XII, siglo XIII, XIV, un lienzo del siglo I, del siglo IV, pólenes de plantas que habían desaparecido cuando ni siquiera se sabía que el polen existía, o que ese polen en concreto debía estar en la sábana santa, que tiene información tridimensional, que tenía que tener sangre de un hebreo y para colmo recoger una muestra artística de un hombre desnudo representando a Jesús de Nazaret, de momento. Parece casi, como diría mi querido Julio Barbizón, parece casi más milagroso incluso que la formación real de la sábana santa. Pero seguimos viendo un poco el tejido, porque aquí tenéis, fijaos qué curiosa esta fotografía, aquí pasa igual. De hecho, antes, tanto Paco como Maite me decían, hemos tratado de ponerle un foco, pero si le metemos un foco se pierde la imagen. Efectivamente, esta sábana se comporta igual que la sábana santa, casi igual, porque si ilumináis la sábana como tal, con luz, en este caso transversal, la imagen se pierde, no hay imagen. Igual que le pasa a la que tenéis detrás mía. ¿Eso qué nos indica? Pues que la sangre como tal, la imagen como tal, fue una proyección. Una proyección, es decir, emanó. ¿Eso cómo es posible? ¿Hay más ejemplos en la historia? Ninguno, solo uno, el de la sábana santa. ¿Y qué más encontramos dentro de la sábana santa? Bueno, pues encontramos restos de madera, de roble, principalmente venido de una zona muy rica en maderas que era la del Líbano. Pero también lo que nos vamos a encontrar es mirra, y en este caso aloe. ¿Eso para qué servía? Eso servía para desentar el cuerpo del cadáver. Y dicen los evangelios que se compraron unas libras, en este caso unas onzas, de mirra y aloe, una proporción bastante alta, para en ese traslado precipitado al sepulcro, digamos, limpiar, adecentar el cuerpo y que se preparara para lo que era ya
ese viaje a otro lado, ¿verdad? Eso también lo encontramos en la sábana santa. Fijaos en las partículas de mirra, y fijaos en los restos de madera que podemos encontrar del roble dentro de la misma. Tejido epitelial, tejido muscular. Miréis, ¿tejido muscular de dónde? Pues muy sencillo. Cuando al hombre de la sábana santa se le atraviesa, ahora hablaremos de ello, parte de ese músculo pasa al tejido. Y eso es lo que se queda incrustado de forma microscópica. ¿Cómo es la sábana santa? Vamos a hacer un breve repaso. La sábana santa no tiene pigmentación. La sábana santa no está pintada. Walter Macron, una de las personas que participa en ese estudio de la sábana santa, dice que había encontrado restos de pigmento ocre. ¿En qué proporción? En un 0,0000014. Cuando dijo aquello y salió publicado en los medios, todo el mundo se apresuró a decir la sábana santa es pintada. No. La sábana santa es cierto que tiene un 0,0000014% de no de ocre, sino de hierro. Y el hierro, según dicen los expertos, está en una proporción más cercana a lo que es la proporción de hierro en sangre que la proporción de hierro que tendría una pintura, que no sería del 0,00014%, sino que sería de un 14%. Con lo cual, en ese intento de decir que era una pintura, quedó prácticamente desacreditada. Desacreditada la opinión de Walter Macron. Por lo tanto, no tiene pigmentación, pero tampoco tiene direccionalidad. Si fuera una pintura, todos pintamos de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, de arriba a abajo, de abajo a arriba. Pero es que la sábana santa no tiene direccionalidad, no ha sido pintada, no hay trazo de dirección de brocha. Por lo tanto, no es una pintura. ¿Y qué más? Tenemos la superficialidad. La sábana santa, como os comentaba antes, tan solo tiene una fibra de hilo de cada 40. Y todas ellas son las que van formando esta imagen, que curiosamente se ve mejor de lejos que de cerca, precisamente porque el ojo distingue mejor lo que es esa forma. ¿Qué más? La sábana santa es estable térmicamente. ¿Eso qué quiere decir? Que si le metéis fuego, no podéis quemar la imagen porque la imagen en sí es una chamuscadura. ¿Qué más? Hidrológicamente estable. La podéis meter en una lavadora que cuando la saquéis va a seguir teniendo las manchas del hombre de la sábana santa y el cuerpo. ¿Qué más? Químicamente estable. Se la ha tratado de atacar con ácido, pero lo que es la imagen sigue, permanece. ¿Cómo es posible? Todo ello, 6 características sumado a qué más. A que la sábana santa, para colmo, se comporta como un negativo fotográfico y qué más, y que tiene información tridimensional. Negativo fotográfico, información tridimensional y pormenorización, que lo hemos visto al principio, y no es ni más ni menos que el negativo fotográfico tiene más información que el positivo. Cuando en el año 1898 Secondo Pia hace la fotografía del hombre de la sábana santa, queda realmente sorprendido porque cuando saca aquel panel, aquella placa de más de 50 centímetros, se encuentra realmente de cómo era la imagen global de la sábana santa. Era un negativo fotográfico parcial. ¿Cuántas imágenes hay de este tipo? Porque sábanas santas hay muchas, pintadas, copiadas, como por ejemplo las propias que hizo Alberto Durero. Pero sin embargo, con las mismas características que la sábana santa, si está en pintura, solo hay uno: la sábana santa. Todas las características. Si hoy tratáramos de falsificar la sábana santa, ¿qué nos encontramos?
Pues que todas tendrían que tener una serie de características. Y si se hace por pintura, fallaría en un buen número de ellas. Si se hace por contacto, tendría otras carencias. Si se hace por vapor, tendría otras carencias. O por vapor y contacto, otras carencias. Esto de pintura es sencillo. Pintura es que la sábana santa está pintada. Por contacto directo es poniendo un molde, el cual se calienta y se pone la sábana encima. Y quedaría una chamuscadura, pero no tendría las mismas características. Por emulsiones de vapor nos ocurre lo mismo. Y para colmo no serían proyecciones, sería otra cosa. La única oportunidad o la única opción que queda es radiación. La imagen irradió una energía que de momento, y en 21 siglos que han pasado, ningún otro cadáver que ha sido amortajado ha registrado ese nivel de energía. Es algo único. Es algo que no se sabe explicar. Por eso es un desafío a la ciencia, como decía el propio Vaticano. Me voy a permitir leer las conclusiones del estudio. El consenso científico es que la imagen es el resultado de algo que provocó la oxidación, la deshidratación y la conjugación de la estructura de los polisacáridos de las microfibras del hilo vivo. No se conocen métodos químicos o físicos que puedan explicar la totalidad de la imagen. Tampoco puede explicar la imagen de forma adecuada ninguna combinación de circunstancias físicas, químicas, biológicas o médicas. Como consecuencia de esto, el problema de cómo se produjo la imagen o de lo que lo produjo sigue siendo, ahora como antes, un misterio. Y no lo digo yo, lo dicen 72 premios Nobel. Lo digo yo que alguna autoridad debe de tener. Nuevamente volvemos a la imagen. Vamos a entrar en la última etapa a la que os quiero llevar. Vamos a hacerle un análisis forense. Y en ese análisis forense tenemos la recreación de lo que dice la Iglesia. La Sábana Santa es espejo del Evangelio, donde aparece un hombre que ha sido torturado, ha sido azotado, se le ha crucificado, se le ha clavado, se le ha coronado con espinas y se le ha balanceado en uno de los costados. Todo ello lo tenemos en la Sábana Santa. Y quizás la persona que mejor ha estudiado la sábana es un buen amigo, es Juan Manuel Miñarro. Él pertenece al Centro Español de Sindonología como investigador. Yo estoy en el área de comunicación. Y él recrea el rostro del hombre de la Sábana Santa, donde se distingue pues el rostro de cómo habría quedado ese hombre que tenéis aquí una vez sometido a ese martirio. La nariz con un bastonazo, un ojo bastante hinchado producto de ese mismo bastonazo, mucha sangre, entre otras cosas en la zona de la boca, con un tirón de un mechón y el famoso 3 invertido, que durante toda la época bizantina y el medievo se representó como un mechón de pelo, y no era un mechón de pelo, era sangre. Más marcas de ese estudio que hace Juan Miñarro. Y empezamos con la última etapa de esa conferencia. Sangre en la frente, muy evidente. Este es el famoso 3 invertido, que provoca ese arbusto espinoso del que os hablaba antes y del cual caen restos y polen en la propia Sábana Santa. Unas manchas que son muy evidentes y que principalmente destacan en la parte trasera, la parte de la nuca, la parte de la frente, el 3 invertido, los regueros, la nuca de nuevo, el cabello lleno de sangre. El hombre de la Sábana Santa, espejo del Evangelio. ¿Por qué? Hoy que es domingo de Ramos, en la calle habría un crucificado. Lejos de como vemos en nuestra Semana Santa una corona de espinas,
Al hombre de la sábana santa, como recreó Giulio Ricci, se le puso un casco de espina clavado para provocar aún más daño. Y ese casco de espina es el que, a raíz del polen que tenemos y de las muestras que tiene la sábana, demuestran que efectivamente el hombre de la sábana santa tuvo ese mismo elemento. Recreación, en este caso, de Giulio Ricci, de ese casco de espina como realmente fue. Un viejo amigo, el flagellum taxi, como veis, el látigo de 3 colas con las pesitas en los extremos o en su defecto huesecillos, que son las huellas de la flagelación, que la tenéis ahí en la espalda, la nuca. Y con este látigo, pues se le dieron 120 latigazos. De esa forma, mirad cómo encaja. Y cada vez que tiraban hacia atrás los verdugos, diestro y zurdo, arrancaban parte de la piel. No les importaba el reo. Para los romanos matar era una profesión. Era uno más. Sin embargo, he de reconocer que fue excesivamente duro el castigo que le dieron al hombre de la sábana santa. Pero también vamos a distinguir algo. Estáis acostumbrados en la Semana Santa a ver al típico nazareno que porta la cruz, ¿verdad? Gran poder, señor de silencio, al derecho, al revés, igual. Pero realmente no lleva así. Realmente ese hombre que muere, o esos hombres que eran crucificados en aquel tiempo, en un invento que no es romano, la crucifixión, sino que es fenicio, realmente llevó la cruz a hombros, no. La portó sobre los hombros. La portó sobre los hombros porque hay escoriaciones. Iba atado. Lo llevaba atado y eso le provoca que ligeramente se hundiera. Ahí lo tenéis. Así es como lleva realmente la cruz hasta el Gólgota, donde estaba el patíbulo y el estáis. Y posiblemente al hombre de la sábana santa no se le cortaron las ligaduras, las sogas. En la sábana no lo podemos ver porque, como veis, lo que tenemos aquí es precisamente quemaduras que impidan ver las marcas, pero yo estoy seguro que no se cortaron. ¿Para qué ibas a cortarlo? Si lo ibas a matar de todas formas, ¿para qué te ibas a molestar en eso? Como veis, el stites era lo que esperaba, el patibulum era lo que portaba, y finalmente el titulus crucis, que era, bueno, pues ni más ni menos que la condena, o el motivo de la condena, en este caso, Jesús Nazareno, rey de los judíos en 3 idiomas. Las manos, vale, las manos. Las manos, que son muy curiosas. Fijaos que tenemos regueros de sangre, ¿verdad? Que son esa parte, evidentemente, muy ampliada. Y es muy curioso porque lo que nos vamos a encontrar es que el hombre de la sábana santa tiene en la sábana 4 dedos. 4 dedos porque, entre otras cosas, cuando se atraviesa antes un inciso, la mano, un crucificado, este clavo no sé si es de la derecha o de la izquierda, tendría que verlo, pero fijaos que cuando se crucifica a alguien no se hace por la palma nunca, porque ahí, si os tocáis la mano, os invito a que lo hagáis, lo que hay es carne, son los huesos, los cartílagos y carne. Por ahí se desgarra y acaba cayendo. Tiene que crucificarse por otra zona. ¿Por qué zona?
Pues por un lugar que extraoficialmente se le llama el espacio de desktop, que si os toquéis la muñeca y arrastráis el dedo, donde haya un hueco, ahí es. Dobláis y el mío coincidiría en la muñeca. Ahí podéis clavar. Ahí hay un conjunto de huesos que aguanta el peso del cuerpo. Y con un clavo así, esto es un clavo del siglo I, fijaos la profundidad que tiene, se clava, se le cortan las venas, pero se tapona la herida. Y todo esto, pues yo me atrevería a decir que casi 11 centímetros es lo que queda en este caso clavado al madero, a la vez que la propia cuerda que lo ataba. Cuando pasa eso, cuando atravesáis por ahí, el pulgar le cortas el tendón. ¿Y qué hace? El dedo gordo se mete hacia adentro. Por eso, el hombre de la Sábana Santa cuando se le crucifica, los pulgares van hacia adentro, y cuando se le desclava y se le pone directamente sobre la sábana, se cruza a 4 dedos. No son imaginaciones, es anatomía. 4 dedos, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, y aquí igualmente se distingue claramente 1, 2, 3 y 4. Es decir, la crucifixión fue muy real y el conocimiento anatómico que debía de tener alguien era muy alto. Ahí tenéis precisamente lo que acabo de explicar. Un clavo similar, en este caso, un clavo similar al que os he mostrado, del siglo I. Ahí es donde se clava, ahí lo veis, la zona del carpo, que hay, fijaos como aquí lo que hay es carne, esto no vale, y aquí lo que hay es conjunto de huesecillos. Ahí sí podéis clavar, ahí crucificáis bien los hombres. Evidentemente, ¿cuánto puede aguantar una persona crucificada? Sin martirio, sin azote, 2 días, con problemas, 3 días, se dieron casos. Cuando los romanos veían que un crucificado duraba mucho tiempo en la cruz, ¿qué le hacían? Le partían las piernas. Se asfixiaba y se moría. Porque se hacía un gran esfuerzo. Sobre la posición clavada, esa persona se tenía que apoyar en los pies, que a su vez estaban clavados, y empezar a hacer movimientos. Con lo cual, cada vez que se movía, se desgarraba más la herida y más pronunciado era el dolor en los nervios. Eso provocaba un dolor tremendo y sobre todo un esfuerzo en cada respiración. El hombre de la Sábana Santa no muere como resultado de las heridas, de los azotes y demás, muere por un colapso ortostático. Ese colapso ortostático es el que define su muerte. En la Sábana Santa se puede distinguir precisamente todo ello. Hay sangre post-mortem y sangre pre-mortem. Ahí tenéis un poco los movimientos que os comentaba, el de antes y el de ahora. Y nos vamos a los pies. Planta del pie, en este caso derecho, que es el izquierdo, y la otra planta. Con mucha sangre, porque fue en este caso clavado con un clavo más grande, bastante más grande, que si nos paramos a verlo, vais a ver que la distancia es bastante grande, es decir, un pie sobre el otro y nuevamente vienen a sobrar, ¿cuánto? Pues viene a sobrar aproximadamente casi otros 10 centímetros de clavo. En este caso, de una sola vez. En este caso,
nos vamos a encontrar que fue clavado de un solo golpe, quedó bastante bien fijado y durante mucho tiempo ha sido motivo de controversia. El propio Velázquez llega a pintar a su Cristo crucificado con 2 clavos. Sin embargo, solamente fue uno. Y ese uno lo tenéis en el hombre de la Sábana Santa perfectamente definido. Por lo tanto, y salvando esa rigidez cadavérica, que es la que hace que esté cojo porque un pie iba montado sobre el otro, por eso no es que fuera cojo, simplemente es esa rigidez, pues nos da precisamente esa imagen que es también bastante definitoria. Ahí tenéis el Cristo del Ángel y lo que es realmente una crucifixión al modo que se hizo realmente. Y nos vamos a otra zona importante, la lanzada. Yo me he permitido hoy traer una copia exacta de la lanza que se mantiene en Viena, la lanza del destino. Y aquellos que escuchan misterio sabréis que Adolf Hitler tenía una especial fascinación por ella. Os hago una acotación. Una lanza así no ajustició a Jesús de Nazaret. Esto es una reliquia que puede estar muy bien, pero es irreal. Las lanzas en este caso eran más cortas, eran si acaso la punta, y no era exactamente esto. Pero bueno, se ha aceptado de buena gana que esta lanza era la lanza que mata a Jesús de Nazaret. Bueno, pues la herida del costado, en este caso derecho, en la sábana santa en el izquierdo, porque la sábana cae, fue porque el centurión romano observó que aquel hombre no respiraba, ni tampoco estaba desmayado. Qué poco ha durado, pensó. Tan solo lleva aquí, pues ni una décima parte de lo que aguanta otro. Como estaba aparentemente muerto, a una persona que muere en la cruz ya no se le partía las piernas, porque no había que acelerar la muerte, estaba muerto. ¿Qué se le hacía? Se precipitaba la muerte con esa rotura de pierna. Pero al estar muerto, se penetraba el costado entre la quinta y la sexta costilla, dirección ascendente al corazón, para rematar. Si es que no estaba muerto, los romanos sabían bastante de eso. El hombre de la sábana santa tiene líquido seroso, suero y sangre post-mortem. El hombre de la sábana santa, cuando es perforado por esa lanza, estaba muerto. Eso es una seguridad, eso es una certeza. Dice San Juan, y del cuerpo brotó agua y sangre. No era agua y sangre, eran los elementos que os he descrito. Y lo define perfectamente. Y perfectamente tenemos lo que es esa sangre en ese costado. Por lo tanto, el hombre de la sábana santa muere efectivamente en la cruz. Muere al modo romano. Hay una estatua que se llama el Galo Moribundo del Museo del Louvre que muestra cómo mataban los romanos. Siempre quinta, sexta costilla, dirección ascendente. ¿Por qué? Por la manía que se tenía de llevar el escudo en el brazo izquierdo y la espada en el derecho. Cuando se atacaba, el enemigo levantaba la espada y ¿qué dejaba al descubierto? Esto te lo cubría el escudo, la espada, pero todo este lado se lo ofrecía. Por lo tanto, lo normal era clavar. Y de esa forma lo muestra la historia del arte. Ahí tenéis restos de la lanza, el famoso galo moribundo del que os hablaba, quinta, sexta costilla, dirección ascendente, este no tiene solución, y finalmente sobrevenía la muerte. Más tarde, más temprano, ahí tenéis cómo entra, cómo perfora. Hoy sabemos que incluso llega a salir por la espalda el pico de la lanza. Y
el reguerillo de sangre. El reguero de sangre que ha sido muy polémico en los últimos tiempos, porque decían que caía de forma antinatural. No cae de forma antinatural. Hay algo que es la ley de la gravedad, y cuando un cuerpo está muerto, recién muerto, la sangre sigue estando fresca y la sangre chorrea, gotea. Y esto simplemente lo que es al volcar, la sangre cayó por la espalda. Luego también tenéis esos principios físicos, se cumplen perfectamente en la sábana santa. Y vamos acabando, vamos finalizando. Este es el hombre de la sábana santa. Ese, o así quedó el hombre de la sábana santa. Este hombre de la sábana santa. Ese hombre de la sábana santa. Una persona del siglo I que fue crucificada, que no se le ató como solía ser habitual, sino que se le clavó, que se le coronó con espinas, que se le azotó al modo romano, que se certificó su muerte clavándole una lanza, tal y como reflejan los evangelios. Y llegamos a un punto que nos toca hacer una conclusión. Tenemos que el único argumento en contra de la sábana santa es una prueba. Una prueba hecha en el año 1988, que es la prueba del carbono 14. Según esa prueba, la sábana santa es del año 1260-1390. Nada que objetar. Os doy una última pincelada. Cuando las clarisas de Chamberí remiendan esa sábana, lo hacen utilizando corporales de misa del siglo XIV para tratar de tapar las quemaduras. Cuando se toman los restos de hilos para hacer esa prueba de carbono 14, se toman de los restos, en este caso de las bordaduras de las clarisas de Chamberí en el siglo XVI. Posiblemente los hilos que se analizan efectivamente eran de ese siglo que da el carbono 14, porque entre otras cosas eran parte de los remiendos. El hándicap, porque durante mucho tiempo se ha creído que eran precisamente restos de la propia sábana, cuando eran del añadido de las clarisas. La única prueba en contra de la sábana santa hoy día, en pleno siglo XXI, en un juicio, no sería válida. Para colmo, es el único lienzo que es un negativo fotográfico de 4,36 por 1,10, lo que hoy no se ha podido lograr. Para colmo, la sábana santa tiene información tridimensional. Para colmo, no está pintada, pero además tiene pólenes desaparecidos y que reflejan un recorrido histórico exacto y concreto como el que hace la sábana santa. No tiene direccionalidad, es químicamente estable, hidrológicamente estable, pormenorizado. Con todo ello, nos encontramos con un lienzo que efectivamente es del siglo I. Y si todo ello no fuera diferente y no fuera suficiente, la sábana santa se comporta como un modelo tridimensional, algo que a fecha de hoy no se ha podido conseguir en todas las reproducciones que se han tratado de hacer de la sábana santa con tecnología del siglo XXI. ¿Quién? Alguno dice, fue Leonardo da Vinci. Siempre digo lo mismo. Leonardo da Vinci era un genio, cierto. Pero a Leonardo da Vinci le quedaban 100 años para nacer. Con lo cual, Leonardo, si alguno lo ha pensado, no era el autor de la sábana santa. La sábana santa se formó por una irradiación, por una emanación de energía
que no se ha producido en ningún otro caso en la historia y que dejó como resultado las huellas de un hombre que muestra la misma pasión de Cristo. ¿Quién es el hombre de la Sábana Santa? El hombre de la Sábana Santa para uno será Jesús de Nazaret, para otro un desconocido que dejó una huella casi milagrosa dentro de lo que es ese lienzo, y para otros siempre será un enigma. Hoy, domingo de Ramos, 28 de marzo de 2021, pasadas las 2 de la tarde, solo me resta deciros algo: buscad al hombre de la Sábana Santa dentro de todos vosotros. Buscad al hombre de la Sábana Santa en conciencia. Buscad la Sábana Santa y al hombre de la Sábana Santa en virtud de todas las pruebas y argumentos que hoy aquí se han puesto. El resto es solamente un asunto de fe, devoción y ciencia. Vencido esos obstáculos, como os comentaba, quizás el resultado, la respuesta más imposible es la más factible, y quizás sea Jesús de Nazaret. Muchísimas gracias.